Hola comunidad, ¿cómo andan? Hoy una nueva entrega de este semanal que estoy haciendo, donde en principio vamos a hablar de punto por punto la reforma laboral. En el video anterior hablamos de términos generales, qué impacto tendría dentro de una planta industrial, y ahora me gustaría hablar del punto específico del banco de horas. Es importante entender que para nosotros que no somos abogados, esta modificación no cambia la vieja ley 2744, sino que modifica algunos de los artículos. Entre esos artículos está esta nueva modalidad del banco de horas. Ahora, toda la regulación que tiene la ley respecto a la jornada, la cantidad de horas, los descansos y demás, siguen en vigencia. Y entre el punto más importante, que me parece a mí que es crucial y que se está hablando poco, es el máximo de cantidad de horas extras que puede hacer una persona, un empleado, que son 30 por mes y 200 por año. ¿Esto qué significa? Que si vos trabajás en una fábrica de helados, no vas a poder hacer que tus empleados trabajen 12 horas enero y febrero, porque hay un límite de cantidad de horas que van a poder cumplir. Entonces, lo que yo les recomiendo es armar la primera división, que es directos e indirectos. Recordemos que esta división de directos e indirectos la hace finanzas, es una definición financiera. Y lo que hace es establecer la cantidad de horas hombre directa que tiene la transformación del producto. Y los indirectos es toda la estructura, todos los gastos fijos serían que necesita la planta para funcionar o la empresa para funcionar. Entonces, agarremos simplemente porque es más sencillo los indirectos. Hay una característica que tienen los trabajos indirectos, especialmente los que están más alejados de la operación, es que cuando una persona no está, el trabajo lo va a estar esperando. ¿Sí? Y esto me parece que es la parte transversal de todo esto. ¿Qué significa esto? Si en la planta o en la empresa hay un liquidador de sueldos y liquida, no sé, 200 empleados, si una persona falta un día, 2 días o 3 días, ese mes no va a liquidar 190, tiene que liquidar los 200. Si hay una persona que hace la conciliación bancaria y falta 2 o 3 días, a fin del periodo va a tener que tener la conciliación hecha. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es la cantidad de horas y el horario que está trabajando podría ser muchísimo más flexible que para un directo. Entonces, lo que les recomiendo armar es una estructura y una política. Recuerden, entre paréntesis, recuerden que a partir de ahora de esta modificación de la ley, cualquier cosa que se haga se tiene que hacer mediante acuerdo escrito, tanto individualmente con las personas o a través del sindicato. Entonces, el indirecto tiene esa particularidad de que el trabajo lo está esperando. Entonces, lo que yo haría es este acuerdo en donde hay que respetar como primer medida la continuidad del trabajo y como segunda medida, en segundo nivel de importancia, la cantidad de horas trabajadas. Entonces, si una persona necesita, no sé, tomarse la mañana, tomarse el día, en el interior pasa mucho de la gente que tiene que ir al médico, a veces tiene que viajar 100, 200 kilómetros, pierde el día entero o toda la mañana. Entonces, en esos casos, que el sistema y el arreglo le permita recuperar esas horas en otro momento. ¿Sí? Hoy es casi impensado que un empleado que tiene un hijo en edad escolar no vaya el primer día a la escuela o no vaya a un acto que actúe. Hoy esas cosas están bastante más reguladas y bastante más aceptadas. Entonces, en ese sentido, me parece importante que este tipo de acuerdos se generen en ese camino. ¿Sí? Si la persona entra 2 o 3 horas más tarde, que tenga la posibilidad de recuperar ese tiempo en la semana. Yo les recomiendo que siempre sea dentro del periodo de liquidación. Ahora están los indirectos. Los indirectos es muy distinto porque en su formato de trabajo
todo el tiempo que no esté la persona agregándole valor al producto, ese tiempo no se recupera más, ¿sí? O sea, lo que puede hacer es agregar otra hora, pero esa hora ya se perdió. Esto obviamente en cualquier ausencia paga. Entonces, lo que yo les recomiendo en este formato de trabajo, en este formato de gente directa, que en general son los operarios y en general son los convencionados, es que se arme una regla, que es lo que creo que vino a traer la modificación de la ley, una regla de cantidad de horas, ¿sí? Entonces, si una persona necesita irse, salir, turno médico, cualquier licencia que no es paga, que ese tiempo lo pueda recuperar, ¿sí? Con las licencias pagas, eso no se recupera porque es una licencia, enfermedad, vacaciones o lo que sea, eso no está contemplado dentro del banco de horas, pero las licencias que no son pagas sí. Entonces, en ese sentido, es importante armar ese ecosistema. Si vos sos encargado de generar este acuerdo con el sindicato o de manera legal con las personas, de manera formal con las personas, te recomiendo que seas muy, muy cuidadoso con qué acordás, ¿sí? Ten en cuenta que las prácticas que se generan, que se realizan hoy en Argentina, en general están fuera de la ley. Como por ejemplo, esto que decía al principio, de la cantidad de horas extras permitidas por persona, por mes y por año. Entonces, si vos se viene una temporada grande de flujo de trabajo, ten en cuenta que la ley, como la ley establece ciertos límites, si vos haces un acuerdo particular por fuera de esa ley, vas a estar muy, muy vulnerable ante un conflicto legal. El otro punto importante que me parece a destacar es que en estos formatos, como el, el- el indirecto es bastante más flexible que el directo y el indirecto no agrega valor al producto y el directo sí, yo haría un acuerdo en donde el indirecto no cobra horas extras. Todas las horas que trabaja por fuera, además, son devolvibles, 100%. Ahora, el directo no. Sí debería tener una estructura de horas extras justamente porque es el que agrega valor. ¿Sí? Esto, de vuelta, es una definición financiera, no es una definición de recursos humanos, pero es importante entender las diferencias entre una y otra. Muchas gracias.